Bienvenidos al canal para Brahman. En esta oportunidad vamos a hablar de varios temas que se van acumulando, a veces por un tema de tiempo y a veces porque el mismo proceso de investigación o de apertura de temas va más rápido que la capacidad de hacer videos, por lo cual vamos a abarcar hoy lo que llamamos la comprensión de fondo, la comprensión como transformación de la propia conciencia o autorreconocimiento de la propia conciencia, en contraposición al conocimiento mundano, que es básicamente acumular información en la memoria. Luego vamos a hablar del Amtakarana, los filtros cognitivos y una explicación de lo que es el centro magnético para el cuarto camino, el poder personal para Castaneda, y vamos a explicar estos conceptos desde la luz del Advaita. Bien, arranquemos. Primer tema, comprensión de fondo es volverse lo que se conoce. Es el proceso de autorreconocerse no como un sujeto que conoce objetos en el espacio-tiempo, sino más bien como el mismo proceso de conocimiento conociéndose a sí mismo. Y en ese develar, en esa comprensión, realmente se autorreconoce el ser a sí mismo. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre la comprensión de forma y la comprensión de fondo. Cuando hablamos de comprensión, entonces, de forma, hablamos de un objeto conceptual que se expresa como fenomenología. En esa fenomenología expresa una experiencia. Ese proceso de comprensión es lo que vamos a llamar el conocimiento. Entonces, el conocimiento es una comprensión que se basa en un objeto conceptual que expresa una fenomenología y libera una experiencia. Pero el proceso normal de conocimiento o comprensión no afecta la misma estructura cognitiva individual del egocentrismo. ¿Qué significa esto? Que sigue habiendo un sujeto que conoce, un proceso de conocimiento y un objeto conocido. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia con el autoconocimiento? Que es la comprensión de fondo. Es aquello que conociendo se conoce a sí mismo y cada cosa que conoce lo reconoce como su propia identidad. Eso es la comprensión como autoconocimiento o comprensión de fondo, no de forma. Esto tiene que ver mucho con el camino espiritual, con el misticismo, con la práctica, donde muchos interlocutores dicen, pero vos hablás de el infinito, pero no lo conocés, hablás de el alma, pero no sabés qué es, o no creo que lo hayas experimentado, o hablas de cualquier concepto
más o menos impersonal, más o menos abstracto, y en realidad no lo experimentaste. Y ahí viene la poder, o para poder comprender esto, el autoconocimiento, hay que poder diferenciar. Entonces, cuando hablamos de comprensión de forma o comprensión de fondo, uno puede atravesar determinadas experiencias de forma, samadhis, experiencias mundanas, felicidad, emociones, viajes, experimentar alguno de los ocho siddhis o poderes místicos, pero nunca, por definición, aquel objeto que voy a conocer como conocimiento externo y por lo tanto como experiencia individual, va a poder representar aquello que es el todo, aquello que es el absoluto, aquello que es el inconsciente, el alma, el cuerpo causal, el infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sería una contradicción de términos. Si yo pudiera experimentar a Brahman en un espacio y tiempo finito, en una tercera dimensión, en el entorno de una personalidad, en el entorno de un modelo cognitivo de sujeto-objeto, estaría en contradicción con lo que es Brahman mismo. Por lo cual, conocer a Brahman sería perderlo, igual que se enseña en el Tao, ¿no? Tomar el Tao es perderlo, justamente porque la comprensión del autoconocimiento es de fondo. Yo experimento fracciones de la realidad que pueden indicarme, balizarme una dirección, una estructura total. No necesito experimentar todo el círculo para reconocer un círculo, ¿no? Solo con tener determinadas coordenadas, yo puedo reconocer un círculo. Con tener determinado mapa, puedo reconocer un país. No necesito recorrerme cada metro cuadrado de ese país para decir conozco un país. La comprensión es de fondo. Es una comprensión que es experimental y conceptual a la vez, pero no implica conocer cada detalle de eso que conozco, ¿no? Sino que explica poder generar una síntesis dialéctica, una visión trascendental que engloba, ¿no? Que puede, digamos, comprender o totalizar un modelo de realidad y un modelo metafísico. Por lo tanto, cuando yo comprendo a Brahman, cuando comprendo el Atman, cuando comprendo el alma, cuando comprendo el modelo de el cuerpo astral, cuando comprendo la estructura de la realidad, estoy logrando comprensiones de fondo, porque el que busca la comprensión de forma nunca estará saciado, nunca podrá comprender realmente, porque el rompecabezas nunca será completado pieza a pieza. Solo la visión general es posible, porque aquello que comprende debe ser disuelto en el momento de la comprensión. Por eso es un autoconocimiento. Si yo espero mantener intacto el yo egocéntrico y al mismo tiempo conocer algo que es infinito, eterno, ¿no? O trascendental, como un objeto conceptual limitado, estaría creyendo que mi capa de egocentrismo y cuerpo-mente limitado es superior o más amplio necesariamente a aquello que conoce. Por lo tanto, toda comprensión es de fondo. Y cuando aparece una comprensión de fondo, un autoconocimiento, ya no necesito experimentar ninguna particularidad más de ese conocimiento para comprender que existe, que es real, que es palpable en términos
conceptuales, igual que el concepto de sueño profundo o inconsciente. No es que percibo cada detalle de lo que significa un inconsciente, sino que empiezo a percibir el inconsciente como un objeto dentro de mi conciencia que aparece y desaparece dentro de mi propio modelo de conciencia. Y no es una pared oscura que me nubla dos realidades, sino que la realidad está por encima, ¿no?, del sistema inconsciente, la superconciencia, Turiya. Bien. Igualmente, en sucesivos videos vamos a hablar muchísimo del autoconocimiento y la comprensión de fondo porque es uno de los temas más importantes para comprender cómo se estructura la realidad metafísica y cómo se conoce en términos de las magnitudes impersonales de la conciencia. Amtakarana. El Amtakarana es un modelo cognitivo que estructura la posibilidad de una individualidad que posee ego, memoria, pensamiento e inteligencia. Son como cuatro modelos cognitivos en uno que juntos ejercen una superestructura con la capacidad de generar percepciones, cogniciones, conocimiento y autoconocimiento. Ahora, todo modelo cognitivo posee una antacarana con diferente ecualización de cada una de sus partes. Por ejemplo, si yo a un tacarana le quito, por ejemplo, el ego, podríamos decir que podría ser el antacarana de una planta. Si le quito temporalmente la memoria o le bajo la frecuencia de la memoria, podría ser una persona que está durmiendo en sueño profundo. Si le quito el pensamiento, apago en el modelo antacarana el pensamiento, podríamos estar en una contemplación, una meditación profunda. Y si le quito la inteligencia, en vez de ser un ser humano, podría ser un animal de una inteligencia inferior. Pero la antacarana, como esta estructura cuádruple, se amolda a cualquier modelo cognitivo. Según cómo se ecualice, va a tener una configuración que va a posibilitar un modelo de percepción particular. Bien, Antacarana también es un concepto que vamos a seguir desarrollando muchísimo en este canal porque es el motor cognitivo fundamental de la realidad. Vamos al tercer tema de hoy, entonces, filtros cognitivos. ¿Qué son los filtros cognitivos? Los filtros cognitivos son modelos de pensamiento, como diapositivas, que estructuran modelos de realidad, modelos de objetos conceptuales, de espacio-tiempo, de creencias y etcétera, etcétera, que se proyectan en forma inconsciente, en forma constante, generando percepciones. Recordemos que en el campo fenomenológico lo que hay son probabilidades. Está la energía, está en un estado de potencialidad y recién aparece, emerge en la realidad, en el modelo de 5 elementos y 3 gunas, cuando el momento de la explosión de la cognición, en el momento la fuerza de la atención tiene mucho poder y el momento de percibir es como si fuera un rayo, ¿no?, como una explosión, y en esa explosión es la percepción, que es una fotografía. Ahora, estos filtros cognitivos se van actualizando a medida que genera una percepción, luego una cognición,
conocimiento y en el mejor de los casos autoconocimiento, van todo el tiempo actualizando estos filtros. Y a medida que los voy actualizando, van generando nuevas comprensiones. Por lo tanto, con esto ponemos fin a este video y vamos a seguir en una segunda parte viendo el último tema del centro magnético. Gracias.